Hola a todos. Bienvenidos al nuevo video del canal. Les traigo algo muy especial. Puede que no sea del todo la más grande novedad, pero sentí el gusto de hacerlo con este tema. La mayoría de los pequeños de esta nueva generación conocen a la serie de televisión ferroviaria, Thomas y sus amigos por la más actual y moderna imagen de la franquicia Trenes a todo vapor. Popularmente conocida por la mayoría de los seguidores de Thomas, como el reboot. Desde el punto de vista superficial, Thomas y sus amigos parece ser simplemente una serie de televisión para los pequeños de entre 3 a 6 años, donde un pequeño tren llamado Thomas y sus otros amigos trenes, vagones y máquinas, viven diferentes aventuras con temática de aprendizaje. Tanto de conceptos analíticos básicos de la niñez como los números, colores o significados de palabras, como de valores significativos como la amistad y el esfuerzo. Pues si los niños de ahora pudieron ver otros videos como este en YouTube, sabrán que Thomas y sus amigos es mucho más de lo que en realidad conocen actualmente. Veremos nuevamente cómo fueron los inicios de nuestra locomotora número 1 a quien se le ocurrió originalmente la idea de esta serie ferroviaria y veremos la biografía básica de los personajes que componen su principal base de su inicio y más. Sin más preámbulo, todos a bordo. Aunque su popularidad fue más clara como una serie de televisión, Thomas y sus amigos no inició de esa manera. De hecho, originalmente la serie no se llamaba Thomas y sus amigos, sino que era conocida por otro nombre. The Railway Series, también conocido como Las aventuras del ferrocarril. Esta era la primera imagen de esta serie antes de ser llamada como la conocemos popularmente. Esta era una serie de libros infantiles que hablaban sobre las historias alucinantes de un pequeño ferrocarril ubicado en una pequeña isla conocida como Sodor. En las historias, se aprecia que los protagonistas de esta serie son nada más y nada menos que las útiles máquinas que trabajaban en ese ferrocarril. Las locomotoras. Y todo esto ocurrió por la creatividad de un hombre el cual era un gran aficionado a los trenes, tenía grandes valores morales, pero sobre todo un gran amor por su familia. Por lo que esta serie nació de la determinación de un padre por hacer sentir mejor a su hijo cuando enfermó.
Toda obra maestra siempre viene de la idea impulsada por la creatividad de la mente y el corazón de su creador. Por lo que hablaré un poco sobre el impulso que trajo a la vida a Thomas y sus amigos. Como acabo de decir recientemente, el creador de esta serie fue un hombre aficionado a los trenes. Ese hombre fue el reverendo Gilbert Berowley. Nacido en Romsey, Hampshire en Inglaterra el 15 de junio de 1911, este peculiar reverendo llevó una vida muy plena y fue educado en una prestigiosa universidad donde obtuvo una licenciatura en artes en 1932. En 1936, fue ordenado a realizar sacerdocio anglicano. Pese a que fue rechazado varias veces al principio en esa labor por sus creencias pacifistas, en 1940 por fin fue aceptado por la iglesia de San Nicolás, en Kings Norton. En 1938, se casó con Margaret Bale, y un tiempo después tuvieron a su hijo, Christopher Awdry, el cual compartía el mismo entusiasmo por los trenes con su padre. Gilbert estuvo en servicio por 25 años y se retiró en 1965. Sin embargo, me adelanté más de la cuenta, pues el nacimiento de la serie empezó en 1942. Un día, el pequeño Christopher sufrió un ataque de sarampión y tuvo que guardar cama. Se sentía muy grave por la fiebre y eso lo entristeció. No podía salir a jugar o moverse por tanto tiempo fuera de la cama. Ni siquiera podía salir a ver los trenes en el ferrocarril que él y su padre visitaban. Eso ponía al pobre niño muy triste. Sin embargo, Gilbert era un hombre especial. Amaba a su familia y por lo tanto se le ocurrió una idea de cómo animar a su hijo mientras mejoraba. Una vez, a Christopher se le ocurrió mientras estaba con su padre mirando los trenes pasar de un lado a otro, ¿qué pasaría si las locomotoras y los vagones hablaran y se comunicaran entre sí? Así que, con lo mucho que le gustaban los trenes, con un lápiz y papel, Gilbert hizo el dibujo de una locomotora azul, solo que ésta tenía un rostro. Entonces comenzó a contarle una historia muy entretenida sobre esa locomotora y su personalidad amable y divertida. Luego incluyó a otras dos locomotoras, solo que estas eran más grandes que la anterior. Uno azul y otro verde. Gilbert le dio nombre a las tres locomotoras, siendo Edward, la locomotora azul y más pequeña, Gordon, la más grande y Henry la otra locomotora verde más grande. Eso de verdad animó a Christopher mientras se recuperaba del sarampión. Así fue como la serie cobró vida. Aunque Gilbert no tenía otros planes con sus historias, su esposa logró ver el gran potencial en ellas. Junto con la colaboración de otras personas, las historias ferroviarias de Gilbert sobre las locomotoras fueron publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, empezándolo como las tres locomotoras ferroviarias y continuando los volúmenes como las aventuras del ferrocarril. Luego de recuperarse, para el día de su cumpleaños, Christopher quería de regalo tener un juguete del modelo de Gordon. Sin embargo, era muy difícil de hacer en poco tiempo. Así que con unas cuantas piezas de madera, clavos y metal, Gilbert construyó un grupo de vagones y una nueva locomotora. Una locomotora de clase tanque. A Christopher le encantó su regalo. Al entender que esta es una locomotora nueva, decidió bautizarlo con el nombre de Thomas. Así es como nuestra querida locomotora número 1 llegó para ser el favorito de muchos en el mundo. Debido al impacto que generó la obra maestra de Awdry sobre el público, al igual que con su hijo, la gente deseaba ver más de las aventuras de estas icónicas locomotoras. Cuando el tiempo pasó, a Awdry le llegaban varias ideas sobre cómo continuar la serie, agregando al nuevo personaje que Christopher acaba de bautizar y varios más para complementar el primer volumen. Y luego le siguieron unas cuantas más. Su hijo continuó con su legado al completar los volúmenes con un total de 41 libros publicados de la serie, agregando a estos una gran variedad de personajes tanto ferroviarios como otros que no son locomotoras. Y poco tiempo después, los asociados en la nueva franquicia agregaron aún más personajes cuando la serie de libros terminó y se transformó en la serie de televisión, cambiando el nombre anterior por uno nuevo, en el cual decidieron que el protagonista sería aquella locomotora especial que Christopher recibió en su cumpleaños. Por lo que la Railway Series se transformó en Thomas y sus amigos. Son un montón de personajes tanto oficiales como no oficiales los que han aparecido hasta la actualidad, sin embargo solo hablaré de las principales que formaron el primer equipo ferroviario en ambas series.
Qué mejor manera de empezar que con el controlador ferroviario del ferrocarril del noroeste en Sodor, Sir Topham Hatt. Comúnmente, en la serie lo apodaban como el Inspector Gordo. Y eso es hablar muy directo sobre este personaje. Él es un hombre mayor de entre 50 a 60 años de edad, él tiene una apariencia regordeta, lo cual de ahí viene su apodo. Siempre está vestido de manera elegante, con una camisa blanca, un chaleco amarillo encima, un traje negro encima de estas, un pantalón de color gris, zapatos negros, y no nos olvidemos de su distinguido sombrero de copa negro. A veces es difícil determinar su auténtica personalidad dentro de la serie de televisión, ya que en algunas etapas de la serie se mostraba muy serio y en otras un poco más despreocupado o un poco infantil. Sin embargo, lo que más caracteriza a este hombre es que es exigente en cuanto al trabajo, la puntualidad y esfuerzo, y es dedicado a su trabajo. Para él es sumamente importante que sus locomotoras sean responsables, razonables y realmente útiles. Pero más que eso, al igual que con su esposa y sus nietos, él aprecia mucho a sus locomotoras. Lo cual demuestra que es alguien bondadoso y atento. Ya que, en la vida real, las locomotoras que trabajan en el ferrocarril son en su mayoría máquinas inferiores con grandes límites y otras son experimentos mecánicos que terminaron en un fracaso. Sin embargo, en la serie, Sir Topham Hatt demostró que, con un poco de cuidado y más atención a ellas, toda locomotora tiene el potencial de ser muy útil. Continuamos con Terence el Tractor. Él es para todos un personaje nostálgico de la serie además de entrañable. Terence es un pequeño tractor de campo impulsado por combustible. Es de color anaranjado, posee una enorme cara cuadrada y se desplaza por medio de orugas de tracción en lugar de ruedas. Él es conocido por ser amable y trabajador. Su labor se basa en arar los campos. Sin embargo, también es usado para despejar el lodo o la nieve cuando se acumula en espacios o caminos y sobre todo, en ocasiones especiales, también se usa como vehículo de auxilio para algunas locomotoras y vagones. En la serie de televisión tuvo su primer debut en el episodio número 13 de la primera temporada. Fue cuando Thomas conoció por primera vez al pequeño tractor. La primera vez que se conocieron, Thomas le parecía una máquina demasiado extraña debido a que no poseía ruedas como él. Terence le explicó que no usaba ruedas, sino orugas para desplazarse a todas partes. De todas maneras, eso no convenció a Thomas de que Terence fuera útil por eso. Hasta que en día nevado, Thomas trabajó sin usar su quitanieves después que lo dañó a propósito. Mientras se sentía inteligente por eso, Thomas se encontró con los problemas. Al cruzar un túnel se atascó en un enorme montículo de nieve, y entonces Thomas se arrepintió de no haber usado su quitanieves. Pero entonces, Terence llegó para rescatar tanto a Annie y Clarabel, como al propio Thomas. Después de eso Thomas se disculpó con Terence y vio lo útil que era por ser diferente. Terence hizo unas cuantas apariciones en las primeras 5 temporadas, pero a medida que continuaba la serie, Terence empezó a ser dejado de lado y luego él no volvió a aparecer en la serie de televisión en las temporadas posteriores. Hasta que en la temporada 23 hizo su triunfal regreso, en el episodio titulado, Terence rompe el velo. Mattel utilizó el factor de la nostalgia para su diseño en CGI e hicieron una referencia al primer episodio en el que apareció. Y cabe resaltar que en este episodio, Thomas le devolvió el favor a Terence. Y posteriormente, luego de un tiempo, introdujeron por fin al personaje en la nueva imagen de la serie del reboot. Sin duda alguna Terence es un personaje que demuestra que la apariencia no es lo que importa, sino lo que haces para ayudar a los demás es lo que realmente importa.
Ahora, seguimos con Bertie. Bertie es el travieso y competitivo autobús de las temporadas clásicas. Bertie es un pequeño autobús de un solo piso. Tiene un color rojo fuerte, 4 ruedas, las cuales las de atrás están escondidas, y una cara pequeña y cuadrada. Como lo dije antes, Bertie suele bromear un poco y le gusta mucho las carreras de velocidad. Su aparición fue en el mismo episodio en el que Terence apareció, cuando él vino a rescatar a los pasajeros de Thomas y luego de su accidente en la nieve. Sin embargo, su debut fue en el episodio posterior en donde Bertie hizo su primer protagonismo. Fue cuando Thomas y Bertie se conocieron por primera vez. Bertie se estaba preparando y Thomas se detuvo para hablar con él. Bertie enseguida lo reconoció por el accidente que Thomas tuvo en la nieve y le dijo cómo se acordó de él y lo que hizo para ayudarlo. Además de decirle que lo iba a ayudar otra vez con sus pasajeros. Eso ofendió mucho a Thomas y le dijo que él podía ir más rápido que Bertie para trabajar. Bertie le dijo que no podía, pero Thomas le afirmaba que sí podía. Entonces Bertie lo desafió a una carrera, a Thomas le gustó la idea, y cuando los conductores estuvieron de acuerdo con la carrera, todos se prepararon. Al principio Thomas logró sacar ventaja, pero Bertie lo rebasó. Iban parejos, pero Thomas se cansaba y necesitaba más agua. Entonces Bertie se adelantó y Thomas creyó que perdería la carrera. Sin embargo, cuando se abasteció y partió otra vez, vio que Bertie lo detuvo una luz roja. Cuando pasó a verde, Bertie arrancó con un rugido y persiguió a Thomas de nuevo. Pero esta vez Thomas ya tenía energías para seguir y alcanzó su máxima velocidad. En cambio Bertie se encontró con pendientes y eso le costó alcanzar a Thomas. Thomas logró ganar la carrera. Bertie se divirtió mucho en correr con Thomas y se volvieron muy buenos amigos. Tal vez Bertie le gusta competir, pero siempre está orgulloso de ser amigo de Thomas, y siempre lo ayuda cuando lo necesita al igual que Thomas a él. Seguimos con Toby. Toby es el tren que solía trabajar en la frontera histórica noble de Sodor. Y ahora trabaja directamente con el equipo original a vapor. Toby es un pequeño tranvía a vapor. Además de ser una locomotora mayor. Su cabina está hecha de madera, tiene una forma parecida a la de un cobertizo, posee 6 ruedas las cuales están protegidas por quitapiedras al frente y atrás de él, como placas laterales en ambos lados de la cabina. Su trabajo, de hecho, era el mismo que cualquier otra locomotora. Trabaja en minas, tira de furgones con cargamento y lleva pasajeros con su fiel y confiable vagón, Henrietta. En la primera temporada, en el episodio titulado como Toby, nos muestra cómo se desarrolla el personaje. Antes el trabajo era abundante para él y para Henrietta. Sin embargo, con el tiempo, el trabajo comenzó a escasear debido a que los vehículos de los caminos empezaron a circular y a realizar los trabajos con mayor rapidez. A pesar de la eficiencia de Toby. Un día, Toby no se dio cuenta, pero Sir Topham Hatt vino de vacaciones con su familia para disfrutar el paseo en el A mayúscula. A pesar de que al principio Nordeste le gustó que Bridget Hatt lo llamara eléctrico, igual después Toby disfrutó de su compañía al igual que Henrietta. Meses después de las vacaciones de la familia Hatt, Toby tenía menos vagones y menos pasajeros. Hasta que finalmente el encargado decidió cerrar el ramal de Toby. Y para conmemorar su esfuerzo, sus antiguos pasajeros dieron un último paseo en él. Toby estaba triste de ya no ser útil y lo guardaron en su cobertizo. Pero a la mañana siguiente, su maquinista vino corriendo a su cobertizo y le avisó a Toby, que Sir Topham Hatt les escribió solicitándoles venir al ramal de Farquhar. Toby es un personaje querido por mucha gente debido a que es amable y muy trabajador, además de tener una actitud muy tranquila. Toby demostró que aunque no se parece a una de ellas, él es y se siente toda una locomotora.
El siguiente es Percy. Siendo Toby la locomotora número 7, Percy es el número 6. Percy es una pequeña locomotora estándar. Es de color verde, tiene 4 ruedas las cuales se mueven por pistones, una chimenea ligeramente larga y una cúpula de bronce. La personalidad de Percy al principio es un poco más atrevida y juguetona. Pero lo que más lo caracteriza es que es inocente como un niño de entre 3 o 4 años. Él hizo su debut en el episodio cuando las locomotoras más grandes del ferrocarril hicieron una huelga porque Thomas estaba demasiado ocupado en su ramal. Así que, Sir Topham Hatt decidió traer a una nueva locomotora, y le puso por nombre Percy. Gracias a él, el ramal principal no tuvo problemas y las 3 grandes locomotoras se lamentaron de su decisión. Tiempo, se volvió el mejor amigo del protagonista. Ahora, en y Clarabel. Los vagones de pasajeros de Thomas. Las dos son vagones de pasajeros para trenes lentos y tienen un color naranja un poco opaco con sus nombres pintados en los lados. Ellas tienen una edad un poco avanzada, tal vez casi la misma que Edward. Ellas fueron presentadas en el episodio en el que Thomas salvó a James en su accidente. Al recibir su nuevo ramal, Sir Topham Hatt le dio esos 2 vagones a Thomas para cumplir con su deber. Hay veces en las que ellas están de acuerdo con Thomas y en otras lo reprender cuando se equivoca. Pero ellas son amables y cariñosas, y junto a Thomas, hacen un excelente equipo. Aquí tenemos a James. La reluciente locomotora número 5. James es una locomotora mixta especial. Su color es de un rojo brillante, posee una cúpula de bronce, una carbonera con su número pintado, y 8 ruedas, las cuales 2 son más pequeñas y 6 más grandes. No es muy difícil determinar su personalidad, él es muy vanidoso y engreído. Él considera que no existe otra locomotora que sea tan magnífica y reluciente como él. Originalmente, como vieron en las imágenes, su pintura no era roja, sino que al principio era negra. Pero en su debut en el episodio, Thomas salva el día, cuando Thomas lo rescató, su pintura seguía siendo roja. Pero esto lo cambiaron con la película, La aventura comienza. En el episodio posterior, hicieron mejor introducción a Jame. Como dije antes, él es muy vanidoso y le gusta presumir sobre su brillante pintura roja. Y debido a ser engreído, aunque esté diseñado para jalar trenes de pasajeros y mercancías, él solo prefiere el de pasajeros, y llevarlos a su manera. Sin embargo, esa actitud suele meterlo en problemas con frecuencia y Sir Topham Hatt lo reprende por eso. Sin embargo, a pesar de eso, él aprende de sus errores, se disculpa con sus amigos cuando los ofende y siempre se determina a solucionar los problemas cuando los comete. Y aunque a veces no lo demuestra, él aprecia a sus amigos, incluyendo a Thomas. Y ahora, vamos con Gordon. Él es la gran locomotora express número 4. Gordon es una enorme locomotora de cargamento pesado. Es de color azul celeste, posee una enorme carbonera con su número pintado en los lados y posee 12 ruedas, las cuales 6 de ellas son pequeñas y las demás son grandes. Y su movimiento se impulsa por pistones. Gordon es conocido por su personalidad orgullosa, pomposa y presumida. Se considera a sí mismo la locomotora más importante y famosa del ferrocarril y del mundo. ¿Cómo podríamos olvidar a esta orgullosa locomotora? Luego de que hizo su primer debut en el primer episodio de la serie.
Debemos recalcar que la serie de televisión no sigue el mismo orden de los libros, por lo que este episodio ocurre en los 3 episodios después, pero fue para introducir al protagonista. En ese entonces Gordon fue introducido junto con Thomas. Él molestaba a Gordon despertándose de sus siestas con su silbato y burlándose de él. Gordon quería encontrar una manera de cómo vengarse de Thomas. Entonces al día siguiente, cuando Thomas preparó su expresión, Gordon rápidamente se enganchó al tren y partió lo más rápido posible con Thomas enganchado atrás. Thomas de verdad se agotó y se prometió en no volver a molestar a Gordon, nunca más. A Gordon le gusta mucho llevar el express, pero detesta los trenes de carga. Y con frecuencia se burla de las locomotoras que son más pequeñas que él. Y también le gusta presumir sobre su velocidad y fuerza, después de todo es la locomotora más veloz en Sodor. Sin embargo, eso a veces lo mete en problemas y hiere su orgullo. Pero él ha demostrado también que tiene un corazón bueno y cuando alguna de las locomotoras más pequeñas necesitan su ayuda, él acude a ayudar. Eso lo vimos en el penúltimo episodio de la serie, en donde Gordon rescató a Thomas de la mina y reafirmaron su amistad. Tal vez no siempre están de acuerdo, pero ellos siempre son muy buenos amigos. Y ahora, vamos con Henry. Él es la enorme locomotora verde número 3. Es una locomotora de carga pesada. Y como lo dije, es de color verde, tiene una gran carbonera con su número pintado a los lados, pero posee 10 ruedas, 4 de ellas son pequeñas y las otras 6 son más grandes. En el principio de la serie, Henry muestra una actitud tanto preocupada como un poco orgullosa. Él hizo su primer debut en el 3er episodio de la serie. En el episodio, el día era lluvioso, y Henry tuvo miedo de que su pintura se arruinara por la lluvia. Así que él corrió a un túnel y se metió apretujando la chimenea y no salió. Tanto su maquinista y fogonero como sus pasajeros discutieron con él para salir, pero no lo hizo, aun cuando dejó de llover. Pese a los esfuerzos, Henry se negaba a salir del túnel. Entonces Sir Topham Hatt se enfadó y envió a colocar un muro enfrente de Henry y lo dejaron solo. Henry con el tiempo, se deprimió. Especialmente porque el hollín y la suciedad del túnel arruinaron su pintura verde con franjas rojas, ahora solo quería volver a arrastrar trenes. En ese entonces pasó demasiado tiempo. Pero en el siguiente episodio, Gordon reventó su válvula de seguridad y no pudo arrastrar el express. Luego de que Edward no logró arrastrarlo él mismo, le dieron otra oportunidad a Henry y él se puso muy contento. Ayudó a arrastrar el expreso y Sir Topham Hatt quedó muy complacido. Posteriormente pulieron a Henry y le dieron una nueva capa de pintura. Ahora Henry se siente mucho mejor y entendió que no valía la pena preocuparse. Desde ese entonces decidió enfocarse en su trabajo y ser muy útil. La verdad, la historia de Henry como amigo de Thomas no es muy específico. De hecho tiene más relación con Edward y Gordon que con él. Sin embargo, a medida que la serie continuó, Henry mostró tener una gran amistad con el protagonista. El siguiente es Edward. Edward es la pequeña locomotora de carga número 2. Tiene un color azul celeste como Gordon, al igual que las 3 locomotoras anteriores. Edward posee una carbonera con su número pintado en ambos lados y posee 8 ruedas, 4 de ellas son pequeñas y las otras 4 son más grandes. Todos conocen la auténtica personalidad de Edward, debido a que es una de las locomotoras más venerables de Sodor. Él es sabio y muy amable. Trabajar en el ferrocarril es su más grande orgullo. Él también es una locomotora mixta especial, pero en su caso, le encanta tanto tirar de trenes de pasajeros como de trenes de carga. Su debut fue en el 2º episodio de la serie. Después de todo, este personaje fue el que dio inicio a la serie. Después de todo, antes, él era subestimado por todos debido a que solía ser la locomotora más pequeña del ferrocarril antes de que llegara Thomas. Las locomotoras más grandes se burlaban de él, en especial Gordon. En su debut, hicieron referencia a los libros en cuanto a ese suceso. Sin embargo, el maquinista y el fogonero veían lo útil que era, al igual que Sir Topham Hatt.
Cuando Gordon se quedó atorado en la cuesta de la colina con su tren de carga, Edward fue a ayudarlo. Gordon no siempre fue agradecido con la ayuda de su amigo. Pero a pesar de todo, Edward no se niega en ayudar cuando lo necesitan. Edward fue el primer amigo de Thomas cuando llegó a la isla de Sodor y, al igual que Percy, le enseñó todo lo que necesitaba saber para ser una locomotora realmente útil. Sin duda alguna, eso demuestra por qué Edward ha sido una locomotora muy querida en el mundo. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a nadie más y nadie menos que al propio protagonista de la serie Thomas, la locomotora de tanque a vapor número 1. ¿Cómo podríamos olvidarnos del personaje que impulsó la imagen de la serie? Thomas es una pequeña locomotora traviesa con 6 pequeñas ruedas, una pequeña chimenea, una pequeña caldera y una pequeña cúpula. Y cabe mencionar que es de color azul celeste y tiene el número 1 pintado a los lados de sus depósitos. La verdad es que la personalidad de Thomas ha sido muy variada con el transcurso de la serie. Thomas a veces se muestra travieso, pícaro y también orgulloso. Pero la verdad es que él es amable, curioso y trabajador. Sin importar que, Thomas es una locomotora que busca tanto hacer amigos como conocer el mundo. Su debut se desarrolló obviamente en el primer episodio de la serie, Una lección para Thomas. Aquí, se realiza la introducción del personaje como de su hogar, la isla de Sodor. En el desarrollo del episodio, Thomas muestra su lado trabajador como su lado travieso cuando introdujeron a Gordon, la gran y orgullosa locomotora. Thomas no paraba de hacerle bromas a Gordon, hasta que él se cansó y buscó una manera de cómo darle una lección. Hasta que encontró la oportunidad y arrastró a Thomas varios kilómetros a toda velocidad. Eso dejó a Thomas muy mareado y agotado, y decidió no volver a bromear de esa manera con Gordon. Luego de los siguientes 3 episodios, en el episodio 5, Thomas quería una oportunidad de poder hacer algo más que solo maniobrar vagones y preparar los trenes para las otras locomotoras. Él quería arrastrar trenes también, quería empezar con el de pasajeros. Las demás locomotoras dudaban de él debido a que era impaciente. Pero Thomas estaba seguro que podía hacerlo. Un día, Henry se encontraba muy enfermo y no podía salir de su cobertizo, esto es referencia a las fallas del diseño de la locomotora experimental en el mundo real. Thomas estaba preocupado por Henry, pero se le ocurrió que si Henry no podía moverse, tal vez él podría llevar su primer tren de pasajeros. En la estación de Knapford, Thomas preparó el tren y esperó, pero a medida que pasaban los minutos, estaba cada vez más ansioso. Ya quería llevar el tren. En eso, Sir Topham Hatt pidió buscar otra locomotora para el tren de pasajeros. Como solo quedaba Thomas, Sir Topham Hatt accedió de inmediato en permitir que Thomas llevara el tren. Thomas se puso muy contento. Era su oportunidad, no solo para probar su capacidad a las demás locomotoras, sino también al propio inspector Gordo. Todo estaba casi listo, pero Thomas estaba todavía más ansioso, e inesperadamente Thomas arrancó. Pero sin engancharse a los vagones de pasajeros. Thomas recorrió varios kilómetros por el ferrocarril, saludando a todos. Mientras creía que arrastraba un tren. Se sentía el mejor cuando creyó que era muy fácil. A pesar de que Henry le advirtió que no era tan fácil. En ese momento Thomas llegó a una galera de señales y la luz estaba en rojo. Thomas quería seguir pero tuvo que parar. El guarda lo saludó amablemente y le preguntó por qué vino. Thomas le dijo que arrastraba su primer tren de pasajeros. Sin embargo, el guarda le preguntó en dónde estaban sus vagones. Thomas se sorprendió y cuando miró detrás de él, vio que no tenía ningún vagón atrás. Se sintió demasiado avergonzado y triste. Regresó rápidamente a la estación y vio que todos los pasajeros estaban enojados. Sin embargo, al ver a Thomas muy avergonzado, decidieron calmarse y esperar a entrar en el tren. Esta vez Thomas esperó y cuando estaba listo, arrastró el tren y vio que era diferente de lo que esperaba. Desde entonces, todas las locomotoras se burlaron de él por su vergonzosa equivocación. En el siguiente episodio, Thomas quería otra oportunidad para llevar trenes, quería dejar de maniobrar vagones. Quería ver el mundo.
Las demás locomotoras no le prestaban atención por lo que pasó la última vez. Esa noche, llegó Edward a los cobertizos de Timout. Siendo una locomotora amable, lograba hacer sentir mejor a Thomas. Entonces, quiso hacerlo sentir mejor ayudándole con otra oportunidad. Le propuso llevar su tren de carga a la siguiente estación mientras él se quedaba en el patio a cubrirlo con su trabajo. Eso alegró a Thomas. Y cuando los maquinistas se pusieron de acuerdo, Thomas se fue emocionado a buscar los vagones para el tren. Sin embargo, esta vez Thomas se enfrentaba a los furgones problemáticos. Como sabemos, son ruidosos, parlanchines y les gusta mucho jugarles bromas a las locomotoras, y el resultado de ellas, termina en accidentes. Especialmente las que no estaban acostumbradas a trabajar con ellos. Edward le advirtió a Thomas que tuviera cuidado, pero él estaba muy contento como para escuchar. Los furgones no querían ser movidos, pero Thomas les exigió moverse. Así Thomas recorrió las vías contento, pero a medida que se agitaba, los furgones se irritaba cada vez más. Thomas finalmente llegó a la colina de Gordon para subir. La pendiente era grande y Thomas se esforzaba por llegar a la cima. Pero cuando llegó a la cima, los furgones encontraron su oportunidad y entonces empezaron a empujar. Thomas comenzó a bajar la colina a gran velocidad. Trataba de frenar pero el peso de los furgones no lo permitía. Thomas estaba asustado y tambaleándose demasiado mientras los furgones se burlaban y reían a sus espaldas. Thomas recorrió a toda velocidad las vías hasta que vio la estación. Necesitaba detenerse ahora. El guarda lo vio y cambió las vías hacia una vía muerta y Thomas aplicó con fuerza los frenos, hasta que logró detenerse. Pero el alivio no duró mucho, pues Sir Topham Hatt lo estaba observando. Thomas se puso nervioso. Sir Topham Hatt le preguntó qué estaba haciendo aquí. Thomas le dijo que trajo el tren de Edward. Y Sir Topham Hatt le preguntó también por qué vino tan rápido. Thomas le explicó que los furgones lo empujaron con fuerza. A Sir Topham Hatt no le complació eso, sabía que Thomas por poco iba a tener un accidente. Le dijo que de ahora en adelante debía aprender sobre los vagones para demostrar que puede tener una oportunidad en el ferrocarril. Y finalmente, en el episodio posterior, nos muestran que Thomas pasó las siguientes semanas tratando de aprender más del ferrocarril. Sir Topham Hatt estaba pendiente de Thomas y lo alentaba a ser paciente para ser una locomotora muy útil. Thomas en ese episodio, descubrió además de los vagones de pasajeros y furgones de carga, el tren grúa para las emergencias. Fue un poco después que vemos como James vino alterado a toda velocidad con los furgones y como los frenos entre sus ruedas echaban chispas de fuego. Luego sonó la alarma y Thomas se preocupó. Uno de los guardas vio que James se descarriló. El guarda avisó que una locomotora fuera por el tren grúa y llegara al lugar del accidente. Thomas estaba más cerca y recogió el tren grúa. Recorrió las vías determinado a ayudar. Una vez que llegó, Thomas se puso manos a la obra. Thomas se encargó de los problemáticos furgones. Trabajó muy duro todo el día, y se aseguró que los furgones no volvieran a causar problemas por un tiempo. Luego Thomas se quedó a mirar cómo rescataban a James. Una vez que James estaba de vuelta en las vías, Thomas se lo llevó seguro y a salvo de regreso a casa. Sir Topham Hatt esperó a ambas locomotoras con la esperanza de que estén muy bien. Sir Topham Hatt se alegró de verlos y estaba muy orgulloso del trabajo de Thomas. Y como reconocimiento de su valentía y heroísmo, le dio su propio ramal. Thomas no pudo sentirse más contento. Se encargaría de llevar cargamentos, y junto a sus vagones en Clarabel, llevaba pasajeros desde Farquhar hasta Vickerstown, en la frontera de Sodor. De vez en cuando, los amigos de Thomas que pasaban por Farquhar le contaban las novedades o lo saludaban cuando podían. Thomas representa la importancia de la paciencia y el esfuerzo bueno, así como el valor de la amistad y la valentía. Desde ese entonces, todos han apreciado las amistades que la joven locomotora número 1 ha forjado con los años y de cómo poco a poco ha aprendido el significado de ser realmente útil. No queda duda de por qué es la locomotora favorita de la serie y del mundo. Y bueno gente, hemos llegado al final. Como pudieron ver, Thomas es más que otra serie infantil. Las franquicias como Hit Toy y Mattel cambiaron mucho la imagen y perspectiva de la serie, pero eso no evita que Thomas y sus amigos tenga este legado. Me gustó hacer este video, y si alguien más lo disfrutó pues qué bien. Espero que los demás aprovechen su tiempo, que yo voy a hacer lo que pueda para aprovechar del mío. Que estén bien y que disfruten estar con sus seres queridos. Hasta la próxima.